que representa un 40% las parturientas de nacionalidad haitiana que están en los distintos centros hospitalarios. El recrudecimiento de esta andanada acometida por las bandas criminales y delincuenciales de Haití. Ahora han asesinado a una destacada profesional de la medicina y esto de alguna manera ha generado una gran conmoción no solamente en Haití, sino también a escala internacional. Que necesita de las aprobaciones de las autoridades de Haití para tomar una decisión. El problema es que contar con las autoridades de Haití es contar con nada. No hay. Porque en Haití no hay institucionalidad. Hola, qué bueno recibirlos a esta hora de la mañana aquí en Matutino Su Mundo. Hoy cuando estamos a jueves, ya día 14 de noviembre del año 2024, nos da este día una oportunidad más para reunirnos, para conversar, para analizar y hacer entrevistas sobre los temas de mayor importancia para aquí, para nuestro país y también para el mundo. Aquí estoy con Maximiliana Manzueta y Ana Daisy Guerrero, las dos distinguidas damas que me prestigian todos los días en la mañana. Buenos días, chicas. Buenos días, José Tomás. Buenos días, Maxi. Buenos días, República Dominicana. Así es, con muchísimas informaciones el día de hoy. Estamos aquí en Matutino Su Mundo, dándole las gracias al Padre Celestial, porque Él es quien ha permitido que el día de hoy, en esta mañana tan importante, todos estemos aquí con este contenido que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Buenos días, República. Buenos días, jóvenes. Buenos días a ustedes que están ahí en casita, como siempre, dando seguimiento a este Matutino Su Mundo. Para mí, un honor y un placer estar aquí en esta mesa, en este panel, compartiendo con mis grandes amigos. Hoy, José Tomás, que es Día Mundial Sin Alcohol. ¡Ay, carajo! En un país como este, un Día Mundial sin... Eso aquí no se aplica. Hoy no se bebe. No, debería no beberse, pero eso aquí no se aplica. Dudo mucho que se aplique el que un día para en República Dominicana es que hoy, sin tomar alcohol. Jueves, ya casi antesala del fin de semana. Entonces tú decirle a un dominicano, que está en pelota, que está en los preparativos navideños y eso, que no se bebe hoy. Es difícil. Bueno, muy bueno, difícil. pero lo importante es eso, que haya un día dedicado a la no ingesta de alcohol, porque eso de alguna manera contribuye a la salud y además le permite a la gente ir creando ese hábito, reduciendo en mayor medida la cantidad de alcohol que consumen, porque obviamente el consumo de alcohol en exceso hace muchísimo daño a la salud y el hecho de no tomar alcohol es una medida importante para usted preservar la salud. Ayuda. Sí, pero recomiendan cuando los tú te sientes estresado, que te tomas una copita de vino, o cuando es viernes y que usted sabe que ese cuerpo lo sabe. Mire, te das un vinito, pues eso. Sí, pero el cuerpo sabe que es viernes por todo el estrés y el cansancio que tú acumulas después de toda una semana de trabajo. Mire, no se puede hablar de alcohol. Mire, el dominicano comenzamos hablando de alcohol y mira por dónde va. Vamos a hablar mejor de la Junta Central Electoral. Así es. Porque ayer fueron juramentados en el Senado de la República los nuevos miembros del Pleno, la nueva autoridad de la Junta Central Electoral, un acto hermosísimo celebrado en el Senado de la República, encabezado por su presidente Ricardo de los Santos Polanco, el presidente de la comisión que tuvo la responsabilidad de evaluar a los postulantes para el Pleno de la Junta Central Electoral, el senador por la provincia de Peravia, Julito Fulcar, y también estuvieron presentes todos los demás miembros de esta comisión evaluadora. Fue un acto hermosísimo, un acto celebrado con el más alto rigor protocolario, con el mayor nivel de sobriedad, una conducción excelente hecha por esa exquisita y extraordinaria comunicadora, maestra de ceremonias, Adis Burgos, que por demás es destacada periodista muy y buena anchor de noticias de CDN, Canal 37. Ahí tenemos al presidente
de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jáquez Liranzo, en su discurso. No sé si podemos tener el audio. Un buen discurso que dio ayer. Ya se hablaba de que no hay posibilidad de que pueda fallarle a la sociedad esta nueva Junta Central Electoral que en el día de ayer pues ya tomó posesión y que en su mayoría de los jueces pues repiten en su cargo pues debido al trabajo que realizaron durante sus 4 años y sobre todo a todo ese despliegue que se hizo durante el proceso de elecciones aquí en República Dominicana y que ha sido catalogado como uno de los mejores procesos que se han llevado a cabo en el país sin contratiempos, sin quejas de los distintos partidos políticos, que regularmente es lo que estamos acostumbrados a ver, el pataleo, el que la Junta hizo, no hizo, lo que debió hacer y demás. Sin embargo, ahora vimos un proceso diáfano, transparente, y donde todos los partidos le han dado el espaldarazo a esa Junta Central Electoral. De hecho, en días pasados veíamos cómo un grupo de partidos minoritarios pues entregaban un reconocimiento al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, por el trabajo que realizó durante estos 4 años y sobre todo por ese proceso de elecciones. Así es que vamos a esperar que estos 4 años que sigan, pues todos esos aspectos que la Junta tiene que trabajar, comiencen a trabajarse, todo lo que quedó pendiente de los 4 años atrás, se realicen en estos 4 años porque es resultado que la población espera y confiamos en que realmente así será, que esa Junta Central Electoral va a hacer su trabajo. Lo decía Alfredo Pacheco, que esta nueva Junta pues es una Junta de respeto. O sea, esta ratificación que ha tenido este pleno encabezado por Román Jáquez ha predicado con un excelente ejemplo ante la sociedad y ha servido también para otros que han dirigido pues en la Junta Central Electoral. Así que muchísimas felicidades para ellos. De verdad hay una confianza depositada no solamente por los diversos dirigentes de los distintos partidos políticos, sino también por la sociedad en sentido general, porque el buen manejo que tuvo la Comisión Electoral en los pasados comicios invitó a la ciudadanía pues a tener un comportamiento correcto. Ustedes no vieron ningún tipo de escándalo ni disturbio y eso se debió pues a esa forma tan particular de gerenciar de nuestro querido amigo Román Jáquez. Mira, y la celebración del proceso electoral más transparente, más íntegro y más confiable en toda la historia de la Junta Central Electoral, de la centenaria historia de la Junta Central Electoral, es apenas uno de los grandes logros alcanzado por esta gestión del Pleno de la Junta Central Electoral que concluyó recientemente, ¿verdad? Esta gestión del 2020 al 2024, porque hay otros tantos logros importantes. Lo primero que hizo la Junta Central Electoral presidida por Román Andrés Jáquez Liranzo fue eliminar el tedioso y odioso procedimiento de legalización de las actas o de los actos emitidos por el registro civil. Eliminó la legalización, pero además eliminó el tiempo de caducidad de los actos. O sea, uno no entendía cómo era posible que un documento emitido por el Registro Civil de la República Dominicana caducaba. Si los datos del ciudadano nunca cambian, la fecha de nacimiento suya nunca cambia, el nombre suyo nunca cambia. Entonces, ¿cómo era posible que un documento emitido por una institución oficial, por la institución avalada para emitirlo, periniera? Entonces, esas 2 decisiones importantes impactaron grandemente al ciudadano, impactaron la calidad del servicio, pero además la Junta Central Electoral fortaleció el registro civil, eliminó una serie de debilidades que arrastraba históricamente el registro civil de la República Dominicana, el Estado civil, porque había muchas irregularidades
irregularidades, duplicidades en la cédula, suplantación, alteraciones de actas de nacimiento, de actas de matrimonio, de la cédula de identidad y de la cédula de identidad electoral. Recuerden que hay dos tipos de cédula. Hay una cédula que es cédula de identidad solamente. Y hay otra cédula que es la cédula de identidad y electoral. Así es. Entonces, ese fue uno de los grandes logros. Pero además, la gestión encabezada por Román Andrés Jáquez Liranzo del 2020 al 2024 logró obtener 4 certificaciones. 4 certificaciones bajo la norma ISO. Eso es demasiado importante. Y ahora vamos a ver un fragmento del discurso de Román Andrés Jáquez Liranzo ayer cuando tomaban posesión para este nuevo periodo 2024-2028 del Pleno de la Junta Central Electoral. Tengan por seguro que nuestro apego será a la Constitución y a las leyes, base que nos permitirá afianzar la legitimidad de la Junta Central Electoral, así como su credibilidad como guardián de la identidad dominicana y de la integridad electoral, en la noble convicción de recuperar la confianza del pueblo dominicano. Hoy empieza un camino. Hoy pedimos un voto de confianza, conscientes de que no seremos evaluados por la ciudadanía y la historia por la forma en que entramos, sino por la forma en que salimos. También conscientes de que fidelidad y confianza no se imponen por un sello, sino que se ganan. Distinguidas, distinguidos, con estas palabras culminé el discurso de toma de posesión en el 2020. En este mismo escenario y con ellas quiero dar inicio a las palabras del día de hoy. Es para nosotros un honor, una responsabilidad y un compromiso con la patria haber sido electos para conformar el Pleno de la Junta Central Electoral para el periodo 2024-2028. De la gestión que recién concluye, queremos destacar, grosso modo, las principales 18 acciones, a saber: recuperación de la confianza y credibilidad ante los dominicanos y dominicanas. Luego de la suspensión de las elecciones en febrero de 2020, la Junta Central Electoral tenía el desafío de reafirmar su confianza y credibilidad del calendario electoral. Su accionar motivó a organismos internacionales, organizaciones políticas y sectores representativos del país a manifestar públicamente. Ese era un fragmento del discurso pronunciado ayer por el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jáquez Liranzo, en el acto de toma de posesión celebrado en el auditorio de la Junta Central Electoral, allá en la sede principal. Como podrán haber escuchado, él esbozó los logros principales de esta gestión que culminó en este periodo 2020-2024 y también esbozó los principales desafíos que tiene por delante el Pleno de la Junta Central Electoral en esta nueva etapa, en este periodo 2024-2028. Pero habló sobre todo de un dato muy importante, y es de haber recuperado la confianza. Ustedes saben que la Junta Central Electoral es una institución que estaba lastrada por la desconfianza, por el descreimiento, por las dudas, porque muchos de los procesos electorales estaban siempre rodeados de la sombra del fraude, de la incredulidad, de la desconfianza de la gente y los resultados que la emitía la Junta Central Electoral, porque durábamos a veces meses contando los votos y ya al final, cuando teníamos un resultado definitivo, muy pocas personas creían. En este caso, en los procesos electorales celebrados en febrero y mayo del presente año, 3 horas después
de haber cerrado los centros de votación, ya todo el país tenía conocimiento de quién había ganado las elecciones. O sea, todo el mundo se fue a la cama a dormir tranquilo con la certidumbre de que ganó aquel que obtuvo la mayor cantidad de votos. Y eso yo pienso que de alguna manera ha contribuido a fortalecer no solamente la imagen institucional, la credibilidad de la Junta Central Electoral, sino también a consolidar la institucionalidad democrática en la República Dominicana y a afianzar la idea de que la celebración de procesos electorales transparentes, creíbles y confiables cada 4 años son la base fundamental en la que debe descansar el sistema democrático en la República Dominicana. 18 acciones, hablaba él. El resultado obtenido por parte de la Junta Electoral y ese manejo que tuvieron todos los dirigentes, todos los simpatizantes de esos distintos partidos políticos, pues dejó ver el manejo correcto que tuvo la Junta Central Electoral. Recuperación de la credibilidad y de la confianza. Ahí está pues el impacto positivo que tuvo ese buen comportamiento, ese buen manejo que tuvo cada uno de esos miembros que integraron la Junta Central Electoral en los pasados comicios. Y que hoy, pues muchos legisladores estuvimos viendo cómo Alfredo Pacheco resaltaba la labor de Román Jaques, el Iranzo y todo el equipo que integraba en la primera etapa, por ejemplo, los pasados comicios, la Junta Central Electoral, y ahora con nuevos miembros que forman parte de esta gran Junta. Así que de verdad que ese comportamiento exhibido por parte de la ciudadanía pues ha indicado el resultado favorable que ha venido teniendo la Junta Central Electoral. También hay que destacar, y quiero felicitar de hecho a nuestra amiga Suedi del Departamento de Comunicación de la Junta Central Electoral y a todo el equipo que trabaja con ella, porque la Junta también ganó 2 premios internacionales por las campañas que desarrollaron, campaña de motivación al voto joven y también la mejor campaña gubernamental online. Es una premiación que se realizó en Cartagena de Indias, en Colombia. Así es que felicidades también a todo ese equipo por ese gran trabajo que desarrollaron. Y ciertamente se vio un trabajo en equipo para que la gente estuviera pues informada de todo cuanto se estaba realizando en la Junta Central durante todo el proceso de elección, desde que se inició hasta que concluyeron las elecciones. Así fue. El equipo de comunicación de la Junta Central Electoral, liderado por Suedi León, es un equipo de excelencia. Supo enfrentar, señores, porque miren, la gran cantidad de noticias falsas que fueron diseminadas y divulgadas en el proceso electoral, ustedes no se imaginan la lucha que debió tener el equipo de comunicación de la Junta Central Electoral, liderado por Suedi León, tantos bulos, tantos fake news, y había entonces, ellos diseñaron un equipo de crisis, y ese equipo estaba totalmente atento, trabajando 24 horas para dar seguimiento a cada una de esas noticias falsas que eran diseminadas, para enfrentarla rápidamente, para desmentirlas y entonces evitar que se internalizaran en el imaginario de la población dominicana. En su discurso, el presidente Román Andrés Jaques Liranzo hablaba de los grandes retos que tiene el Pleno de la Junta Central Electoral en este nuevo periodo, y hablaba de uno de que es básico, fundamental, que es la impresión, la emisión de una nueva cédula de identidad y electoral. Él dice que los proyectos y retos de cara al periodo 2024-2028, en cuanto a los proyectos y retos, señaló, por ejemplo, la nueva cédula de identidad y electoral. Y sobre esta nueva cédula dice, una nueva cédula en policarbonato con 5 capas de seguridad, un chip
integrado que a su vez será una cédula digital con certificación de firma digital para la ciudadanía que así lo quiera. Este es un proyecto de Estado porque la salvaguarda de la identidad es también soberanía. Igualmente manifestó que es necesario e imprescindible un edificio que albergará los primeros y los segundos originales de la oficialía del Estado Civil de la Oficina Central, al puntualizar que más de 500,000 libros reposan allí donde está la identidad de los dominicanos y las dominicanas. Solo 2 proyectos de Estado para mencionar, pero hay retos que hay que preservar: la Junta Central Electoral y sus niveles de legitimidad y confianza, y una República Dominicana como referente regional por su estabilidad política y electoral, destacó Román Jaques. Asimismo, llamó a valorar el momento que vive el país electoralmente y a que continúe con la efectiva implementación de la Ley 4-23 sobre actas del Estado Civil, y llamó a que se hagan los estudios científicos para que aborden con seriedad el tema de la abstención. Señores, eso es muy importante. Ese fue uno de los temas que más presentaron los que la participaron abstención en las elecciones, tanto en el territorio nacional como en el exterior. Además, armonizar sobre la unificación de las elecciones para el 2032. Recuerden que en la reforma constitucional fue incluida la unificación de las elecciones del nivel municipal con el nivel presidencial y congresual. Y el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, estuvo planteando los retos que implica en diversos aspectos unificar esas elecciones. Bueno, así es. En otro tenor, ya tema muy vamos. interesante todo lo que ha planteado Román, y ojalá y realmente puedan cumplir con esto como otro reto que tiene no solamente la Junta Central Electoral, sino también el país, y que ha sido un tema Son los haitianos. debatido durante todo este día por nosotros, y que ahora vemos también como el senador del Distrito Nacional también pues comienza a hacerle frente a estos temas, y ayer denunciaba de que la mayoría de los partos que se están dando en el país, en más de 63 hospitales, son de ciudadanas haitianas. Algo que no es nuevo, que lo sabemos, que hace mucho que está pasando, que parte del presupuesto, la mayor parte del presupuesto de salud se está quedando ahí, un presupuesto que debía ser de casi un 5% y que es menos de un 3%, y que se está quedando ahí. Pero vamos a ver precisamente las declaraciones que da Omar en relación a este tema. Hasta octubre de este año 2024, 73.743 partos se han producido en hospitales dominicanos. Y de estos, 25.908, es decir, casi 26.000 partos, son de haitianos. En Partido Dajabón se han registrado 7 nacimientos en este año, ninguno de ellos dominicanos. En Los Cacaos de San Cristóbal han nacido 5 niños, ninguno de ellos dominicanos. Esta historia se repite en el Hospital José Contreras, en Espaillat, pero no tenemos que irnos muy lejos. En el corazón de la capital, en el Hospital Moscoso Puello, tenemos registrado un solo nacido en 2024. Y adivinen qué, tampoco es dominicano. A ese ritmo, de cada 100 partos que ocurren en nuestro país, ya casi 40 no son de dominicanos, son de haitianos. Y cualquiera podría preguntarse si eso es normal o si vamos mal. Y si vamos a los propios datos del Servicio Nacional de Salud, podríamos ver que en el año 2019 era de un 24%. Número evidentemente mejor que el que tenemos hoy, pero tampoco es razón para celebrar. Y vemos como en 2019 era un 24%, pero en 2020 era un 27%, perdón. En 2021 30%, 2022 33%, en 2023 36% y en 2024, para octubre de este año, hace apenas 13 días, ya era un 40% de los partos haitianos en territorio dominicano. Y nos podríamos preguntar, y esto para la reflexión de mis colegas, ¿cómo le podríamos hablar a esos cerca de 26.000 nacidos en territorio dominicano sobre el ideario de Juan Pablo Duarte si desde allá promueven una batalla en contra precisamente de esos mismos ideales? El principio de caridad debe estar siempre presente, como en efecto lo ha estado.
pero nunca poniendo en peligro el origen y la fuente de esa misma solidaridad que somos nosotros los dominicanos. Nuestra identidad está constantemente asediada por elementos culturales que nada tienen que ver con los orígenes de los dominicanos. Y es evidente ya que la cura del problema haitiano no solo no está a este lado de la isla, sino que tampoco está su antídoto ni su remedio. Me llama profundamente la atención, por ejemplo, que justo en octubre de este año, mes en el que según nuestras autoridades fue el mes en que más se ha deportado, una medida que evidentemente tenemos que apoyar, ha sido justamente el mes en que rompimos récord con la cantidad de mujeres haitianas que dieron a luz en nuestro territorio. Para ser exactos, 4.027 mujeres. Las deportaciones son importantes y las apoyamos, pero son insuficientes. Y eso lo podemos constatar cuando vemos cómo se hace un gran esfuerzo por deportar ilegales a territorio haitiano, pero a pocas horas están de vuelta a nuestro territorio y probablemente acompañados de nuevos compañeros y nuevos compatriotas. Eso, lamentablemente, damas y caballeros, es poner de relajo a nuestros agentes del orden. Y es por eso que hay quienes han planteado la legalización de la mano de obra que necesitamos para la construcción y la agricultura. Pero yo más bien soy de los que creo que tenemos que poner orden en nuestra casa y tenemos que incentivar el cumplimiento de las normas por aquellos que activan esos sectores de nuestra economía. Y por eso cierro este turno dejando algunas preguntas sobre la mesa que tenemos que hacernos de cara al futuro, pero desde hoy tenemos que hacerlas. ¿Qué pasará cuando esos niños, casi 300.000, en la última década, reclamen derechos como el de la nacionalidad? Nuestra Constitución es bastante clara respecto al jus solis y al jus sanguinis. Sin embargo, estamos pensando que eso acaso no será un problema de cara al futuro. ¿No crecerá la presión de organismos internacionales ante esta situación en contra de la República Dominicana, como en efecto ya viene ocurriendo de manera constante? ¿Tendremos que seguir costeando esa atención sanitaria? Y nos preguntamos si debemos seguir sacrificando. Interesantísimo. Bueno, señores, ahí estamos viendo las declaraciones de Omar Fernández, el senador por el Distrito Nacional, donde ha puntualizado muy claramente. Dice que en los 63 centros hospitalarios de la República Dominicana, señores, una cantidad muy elevada de haitianas pues dan a luz en esos centros. Una cifra muy significativa establecía que solamente en el mes de octubre 427 haitianas habían dado a luz en distintos centros hospitalarios. 4.027. Lo que equivale, señores, que si nosotros calculamos según las aclaraciones que dio la presidenta del Colegio de Enfermeras, la señora Berta, ella decía que un parto tenía un costo de 8,000 pesos si ese parto era de manera natural. Y entonces, sin complicaciones. Cuando nosotros calculamos 4,027 por 8,000 pesos, que equivale a un parto natural, estamos hablando de una cifra muy significativa, o sea, de 32,216,000 pesos, mensual. Es lo que el pago mensual en ese mes solamente en el mes de octubre. Exacto. Señores, si nos ponemos a calcular la cantidad de partos, él decía que representa un 40% las parturientas de nacionalidad haitiana que están en los distintos centros hospitalarios, y destacaba que en el Moscoso Puello solo en el mes de octubre hubo un parto. Pero qué sorpresa, él decía que ese parto era de nacionalidad haitiana. También la maternidad de Los Minas, la maternidad de la Altagracia, hacía referencia también a San Cristóbal, la cantidad de casos de haitianas que van a dar a luz en los centros hospitalarios, señores. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que están haciendo los organismos? Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? Y por eso hago mucho énfasis con la Dirección de Migración. ¿Por qué razón hay tantos haitianos en la República Dominicana? Esto está representando una carga impositiva para cada uno de nosotros que pagamos impuestos. Muchas veces van dominicanas a los centros hospitalarios, a la maternidad de la Altagracia, y eso hay que vivirlo, señores, para poder describir todo lo que pasa las dominicanas cuando llegan allí, que tienen que esperar que las haitianas
desocupen las camas para ellas poder ocuparlas y que puedan tener un parto con ciertas condiciones, independientemente de las precariedades que todo el mundo sabe que hay en las distintas maternidades. Pero ahí han estado las declaraciones de Omar Fernández. Él ha sido muy contundente, dice que no se opone a las repatriaciones que se están realizando, sin embargo, representa una carga demasiado grande para el pueblo dominicano, la cantidad de parturientas haitianas que están en el país. Tú sabes que me llamó poderosamente la atención y me gusta ese planteamiento que hace Omar, sobre todo cuando él dice, ¿qué va a pasar en el futuro? Recuerden todo lo que se dio aquí con el tema de los haitianos, de los hijos de inmigrantes haitianos que nacieron en República Dominicana, que nunca habían ido a Haití, y que eso trajo protesta grandísima. Fue la ley 168. La ley 169, ¿verdad? La ley 168 y la 169, sí, que fue con base a la resolución aquella que emitió el aprobada, Tribunal Constitucional. Que eso duró meses aquí en jornada de protesta y que además a nivel internacional nos colocó en la mira de todos los países. Entonces, eso va a volver a ocurrir, pero ahora podría ser peor, porque muchos de esos jóvenes que reclamaban su nacionalidad decían que ellos habían nacido en República Dominicana y que sus padres entraron de manera legal, que entraron a trabajar en las cañas, que lo traían y demás, y era verdad en algunos casos. Sin embargo, ahora son ciudadanos haitianos indocumentados y la ley es muy clara, tanto la de nuestra como la de Haití, la Constitución. La de Haití consagra el ius sanguinis, nazca donde nazca, es el derecho de sangre. Claro. Aquí el derecho de suelo y sangre, dependiendo, si usted nació en territorio dominicano de manera legal, usted es dominicano, siempre y cuando usted quiera su nacionalidad, obviamente. Usted es dominicano, exceptuando, obviamente, los hijos de los cónsules, de todo el personal diplomático. Del funcionario diplomático, que está consular, en el país, y también de las personas que se encuentran en situación de tránsito en la República Dominicana. Pero después, usted es dominicano, pero el ilegal no. El que es hijo de una persona indocumentada no es dominicano. Entonces, vamos a tener un gran problema. Lo que Omar plantea es totalmente cierto y qué bueno, ojalá y otras voces se levanten con esto. Es una situación compleja la que el país va a tener en varios años, porque no es verdad que a esos muchachitos le van a hablar de Duarte. No, ni ellos se van a identificar, señores, con Juan Pablo Duarte, ni con ninguno de nuestros héroes y heroínas. Ellos están enfocados en la historia de su país, ellos están enfocados en sus tradiciones, aunque vivan aquí en la República Dominicana y aunque convivan de manera armoniosa con los dominicanos, porque eso sí hay que reconocerlo, que la población haitiana que reside en la República Dominicana convive de manera armoniosa con la dominicana. No vemos un elevado nivel de conflictividad entre ciudadanos haitianos y dominicanos. Pero lo más importante que hablaba de todo este discurso de Omar Fernández en este turno que tomó en el Senado de la República es precisamente eso, que él advierte que si ahora tenemos 26,000 niños nacidos en la República Dominicana, esa población va a seguir creciendo porque las parturientas van a seguir siendo traídas a la República Dominicana por una red mafiosa que las rescata, que las ubica en Haití y que cobran 15,000 y 20,000 pesos para traerlas a los centros de maternidad de la República Dominicana. Y si usted quiere tener una idea clara de eso, vaya por las cercanías de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Hay autobuses que vienen al entorno de la maternidad de la Altagracia, dejan a las mujeres grávidas en labor prácticamente de parto, que hay que entrarlas rápidamente para la maternidad, y ahí tienen que parir, ahí le hacen el parto, pero son mujeres que vienen sin una historia, que vienen sin un examen, ni siquiera nunca las ha visto un ginecobstetra para ver cómo viene ese parto. Entonces muchos de esos partos vienen con complicaciones, se complica la salud de la madre, se complica la criatura, tiene que ir la criatura a una incubadora, la madre tiene que ser ingresada, y entonces eso, señores, desangra el presupuesto de salud de la República Dominicana. Por eso estamos invirtiendo más de 10,000 millones de pesos del presupuesto de salud en atención a la salud de las parturientas haitianas
y de la comunidad haitiana en la República Dominicana. Y eso de alguna manera tiene que parar porque es insostenible. ¿Hasta cuándo el presupuesto de la República Dominicana va a poder permitir eso? Entonces es importante que tomemos conciencia sobre ese tema, sobre la gravedad del tema haitiano y de la inmigración irregular en la República Dominicana. Tú hablabas del tema de migración. Es que el problema de la República Dominicana no es un tema de migración, porque migración no es la responsable de salvaguardar la frontera. Esa es una responsabilidad del Ministerio de Defensa, y es allí en la frontera donde opera una mafia integrada por miembros de la alta oficialidad de nuestros cuerpos armados, que tiene como cómplices conniventes a ciudadanos civiles que están diseminados en Santiago, en Dajabón, en Santiago y en el país entero. Es una red grande. Entonces, la Dirección General de Migración está en la frontera, pero para manejar el trámite burocrático, claro, o sea, el procedimiento de determinar quién puede entrar y quién no. Vamos a ver el audio de la OEA que está ahí. Precisamente unas declaraciones que da la OEA en relación a Haití. Vamos a verlo. Queda aprobada. El objetivo de la nueva resolución presentada es sustituir la misión liderada por Kenia por la Operación de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas para resolver la crisis en Haití. La nueva operación, que fue aprobada a unanimidad por las 25 delegaciones presentes en la OEA, busca ofrecer una garantía creíble del apoyo internacional para la celebración de las elecciones, también en la seguridad y la estabilidad en esa nación. Trasciende los intereses de una sola nación. Simboliza la cohesión y la responsabilidad colectiva de los estados de la región para acompañar a Haití en su recorrido hacia la paz y la gobernanza constitucional. Cualquier misión en Haití debe contar con el consentimiento absoluto de sus autoridades y el respaldo claro y decidido del pueblo haitiano. Haití no está solo. Juntos reafirmamos nuestro apoyo al gobierno de transición de Haití y su valiente llamamiento a una fuerza de mantenimiento de la paz que prometa una mayor seguridad y oportunidad para los haitianos para reconstruir sus instituciones democráticas. De su lado, la representante de México manifestó que debe ser el Consejo de las Naciones Unidas donde se analice la transformación de la misión. Sea la instancia. Ahí teníamos los discursos de una sesión especial celebrada por la Organización de los Estados Americanos para tratar el tema de Haití, un tema que se ha vuelto mucho más convulso después del reforzamiento de la actuación de las bandas armadas criminales y terroristas que controlan gran parte de Haití. Pero vamos a entrar un poco más en el análisis de esta reunión y de estos discursos después de la pausa comercial. Nos desconectamos por cuestión de segundos. Usted quédese ahí. Regresamos en breve. Ahí teníamos esa sesión especial celebrada por la Organización de Estados Americanos para tratar como único punto el tema de Haití, la forma en cómo se ha recrudecido la violencia en Haití después de este llamado de las bandas que controlan ese país de que van a tomar nuevamente las calles. Ya lo hicieron, iniciando actos terroristas, impactando aviones de Spirit Airlines, también de JetBlue y uno de American Airlines, que recibió un impacto también. Han cerrado prácticamente las operaciones en el aeropuerto internacional Toussaint-Louverture, y la representante dominicana en la Organización de Estados Americanos, Margerin Cordero, les recordó a los participantes, a los representantes de todos los países, todo el esfuerzo que ha hecho la República Dominicana por ayudar a Haití, que lo ha cargado en sus hombros, que lo ha acompañado en todos los procesos, en todas las etapas, para tratar mínimamente de iniciar un proceso de fortalecimiento institucional, pero todos esos esfuerzos han naufragado. Y Haití hace tiempo que es un estado fallido, que es un estado inexistente, que es un país con el que nadie puede entenderse porque ni ellos pueden entenderse. Bueno, el que sí entiende muy bien
muy bien la traumática historia vivida por Haití es nuestro invitado, un invitado de lujo que tenemos hoy aquí en Matutinos Su Mundo. Él fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es abogado, es sociólogo, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es un altísimo honor para nosotros tenerlo en esta mañana, el doctor Antonio Medina Calcaño. Buenos días, bienvenido. Maestro. Lo presenté bien. Excelente. Qué buen alumno. Lo buen conocemos alumno. hace tiempo. ¿no? Sí, bastante de las aulas universitarias. De las aulas Yo fui su estudiante. Oye, ¿cómo lo aclara? Él fue el estudiante, Yo- cuidado. Una de las asignaturas de comunicación. De las social. aulas. Claro que sí. Y le saqué Fue metodología de la investigación. metodología de la científica o investigación. introducción a la lógica formal y Sí, dialéctica. profesor. Y Hace un par de manera años. modesta, yo le saqué un 100. Hace un par de años. Oh, wow. Usted no lo recuerda, pero yo le saqué Wow, 100. qué modesto. Sí. De todos modos, agradecer la invitación y esperar abordar todos los temas Bueno. que se planteen. Profesor, esta situación en la que ha caído Haití, una situación de ingobernabilidad total, uno pensaba que quizás con la designación de un consejo provisional, con la elección de un primer ministro, con todo lo traumático que ha sido también ese proceso, pese a todo lo traumático que ha sido ese proceso, ya hay la destitución del primer ministro Gary Conil, fue escogido un segundo primer ministro, ahora esta andanada que inician las bandas militares y delincuenciales y criminales que controlan Haití, que han iniciado una ofensiva terrorista contra los aviones que han procurado aterrizar en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture. ¿Qué es lo que esperamos de Haití? Porque todo lo que uno ve es nebulosa. Bueno, lamentablemente Haití es un estado fallido, un estado totalmente colapsado. Se han hecho muchos intentos, misiones de parte de organismos internacionales, recuerden la misión de la ONU o ahora la misión de Kenia, todo eso ha sido fallido, no ha valido nada. Se han impuesto las bandas de nuevo, porque no hay una clase gobernante con conciencia de lo que es su rol en una sociedad como la haitiana. Miren lo que ha pasado con el Consejo Presidencial, se dividieron, destituyeron. Ahora recientemente al designado primer ministro por contradicciones internas. Y es una situación lamentablemente que no para el futuro inmediato no hay esperanza de que se supere esa situación. Y la misma comunidad internacional que no ha sabido responder con eficiencia, con contundencia a esa situación. Los organismos internacionales, las grandes potencias, porque no es un problema de República Dominicana. República Dominicana ha sido solidaria con el pueblo haitiano, pero el tema histórico que es Haití tiene raíces profundas que todos conocemos en su historia y una serie de problemáticas que a lo interno se producen en ese país. De manera que es muy lamentable lo que está ocurriendo. Miren lo que pasó ahora. Ya prácticamente todas las líneas aéreas han suspendido Anoche sus suspendió operaciones la última. en Haití, Sí. porque las bandas le dispararon a los aviones y ya ese es el extremo de la situación que está viviendo el pueblo haitiano después de la muerte, del asesinato del presidente. No ha habido avance, ningún intento. Los kenianos no han hecho nada porque las bandas se han fortalecido. Entonces, ¿qué hacer con el pueblo haitiano? Eso se ha discutido en todos los foros internacionales, ahora en la Organización de Estados Americanos. Pero una información, disculpa Ana Daisy, otra información que de alguna manera agrava el panorama. Por ejemplo, hoy vi una declaración del primer ministro del ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, que dice que la misión de estabilización presidida por Kenia fue instruida para iniciar un proceso de repliegue de Haití. Entonces, con eso, si eso se materializa, Haití caería definitivamente, ya totalmente, en la anarquía total. ¿En manos de las bandas? No, de hecho lo está. Cerrado. Incluso en el mismo Puerto Príncipe y en los barrios residenciales no hay seguridad. Entonces, la comunidad no está haciendo nada. Son promesas, son propuestas,
que se quedan en el vacío. Y las grandes potencias también, que son responsables en gran medida de lo que está ocurriendo en Haití. De modo que, nada, vamos a esperar, y nosotros como país, como reitero, hemos sido solidarios porque somos el escape para Haití. Aquí es que vienen, y es natural por el problema de fronterizo que tenemos, que es histórico, pero nosotros tenemos nuestra soberanía y derecho a aplicar nuestra política migratoria. Pero el tema Haití hay que buscarle una solución, y lo más interesado en que esto ocurra es República Dominicana, porque somos los más afectados directamente por la crisis haitiana, y en la medida en que eso se agudice, empeora el proceso migratorio para acá. Entonces hay que responder con acciones contundentes, concretas, no con promesas que se quedan en el vacío, propuestas, planes, como ha ocurrido en todo lo que se ha hecho en Haití recientemente. Maestro, ¿cómo usted ve la efectividad, de acuerdo a las últimas resoluciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas, para abordar este tema de la crisis de Haití? No, lo mismo que acabo de decir. ¿Cuántas misiones, cuántos planes, cuántos programas se han desarrollado orientados supuestamente a superar la crisis haitiana? Después del terremoto del 2010, ustedes recuerdan lo que hubo con todos esos fondos, todos esos recursos que se dilapidaron, la corrupción, y no hubo un efectivo, digamos, no se solucionaron los problemas. Igual ocurrió con la misión de la ONU, y ahora con la misión de Kenia. La MINUSTAH, cuando fue la lo MINUSTAH, que al contrario empeoró la situación y tuvieron que salir. Ahora con la misión de Kenia, que ha sido inefectiva totalmente. Es decir, que todos esos planes y propuestas de los organismos internacionales no han sido totalmente fallidos. Pero ellos dicen que Haití no está solo. Sí, no que está necesita de las aprobaciones de las autoridades de Haití para tomar una decisión. El problema es que contar con las autoridades de Haití es contar con nada. Porque en Haití no hay institucionalidad, en Haití no hay Congreso, en Haití esa comisión presidencial no tiene legitimidad, y fíjense que están divididos. El reciente dimitido o destituido primer alegaba que no podían destituirlo porque eso eran atribuciones del Congreso, pero no hay Congreso. Pero fueron ellos mismos que lo... Exacto, lo designaron. Sí. Es decir, que ahí hay una inseguridad y una falla institucional grave, que lamentablemente no se perfila en una solución inmediata. Pero las decisiones que ha tomado República Dominicana en cuanto a Haití, hemos visto un presidente enérgico, no solamente llamando a la comunidad internacional a aportar y a trabajar. Llamando la atención de la situación, sino claro. También desde aquí se han estado dando acciones contundentes con el tema haitiano. ¿Es suficiente? ¿Qué requerimos? ¿Qué más se requiere de República Dominicana para seguir apoyando a Haití o para quitarnos ese peso que tiene el país? Es que la solución del tema haitiano, del problema haitiano, no está en República Dominicana. Nosotros, al contrario, nosotros hemos cumplido con el rol solidario que nos corresponde como un país fronterizo, que compartimos una isla, y ahí está la presencia haitiana en República Dominicana. Muchos hablan de legalizar a esos haitianos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es que no, es que el tema primero está de por medio la soberanía, el derecho que tenemos como país soberano a determinar nuestra política migratoria y aplicar las leyes tal y cual existen en nuestro país, como ocurre en los Estados Unidos, como ocurre en Europa, como ocurre en todos los países. Es natural en países fronterizos donde uno es más desarrollado que se dé esa situación. Eso ocurre en todo. Ocurre en los Estados Unidos con México, ocurre en Europa con muchos de los países, ocurre en África, ocurre. Ahora bien, eso tiene que tener un control, eso tiene que tener algún tipo de medida que efectivamente haga real la aplicación de nuestra política migratoria. Nosotros tenemos leyes. Ahora, el tema y la solución del problema de Haití no está en República Dominicana. Pero han sido hablando los gobiernos dominicanos con el tema haitiano.
Que Bueno, lo ha llevado hasta la situación en la que estamos. Eso de hablar de blando o de duro, eso es relativo. Porque en cierto modo, y por ejemplo, en los pasados gobiernos han actuado. Recuerden lo que ocurrió en el 2010, cómo actuó el país, República Dominicana, el gobierno, que fue en ayuda, fue el que más ayudó al pueblo haitiano. Ahora la política aplicada por la actual gestión de Luis Abinader ha sido bastante contundente en cuanto a enfrentar la situación. Pero el problema no está en República. Nosotros, al contrario, somos víctimas de esa situación porque, naturalmente, ¿para dónde vienen los haitianos? Es para la República Dominicana. No se van a morir de hambre. Claro. No se van a tirar al mar. Maestro, entonces, el tema hay que verlo más allá y la responsabilidad está precisamente en las grandes potencias, en Canadá, en Francia, en los Estados Unidos, en esos organismos internacionales que han sido fallidos en las políticas y propuestas que han hecho y ejecuciones de los planes y proyectos para enfrentar la situación de crisis en Haití. Maestro, ¿y qué usted opina sobre la cantidad de parturientas que hay en los distintos centros hospitalarios de la República Dominicana, que son haitianas? Bueno, miren, eso no es un tema de ahora. Eso hace tiempo que, producto precisamente de ese descontrol y de esa situación, muchas de esas mujeres vienen a parir aquí. Y ciertamente hay un problema de humanidad también, porque, como le digo, por encima de todo está, digamos, la dignidad humana, el derecho humano de esa persona. Pero hay que tener algún tipo de controles. Y en ese sentido se han planteado muchas inquietudes y preocupaciones respecto a esa cantidad. Hay que verlo también desde diferentes ópticas, ¿no? Porque a veces hay sectores que sobredimensionan, sin restarle importancia al tema, esa situación, pero lo que tienen que hacer los organismos correspondientes, que tienen el rol de establecer la política al respecto, tomar las medidas del lugar, sin lesionar, digamos, la parte humana, ni agredir, ni impedir que una persona que esté en una condición, digamos, de necesidad extrema, pueda el país ayudar y en cierto modo ser solidario con esas personas que tienen esa necesidad. Pero eso tiene sus límites. O sea que en eso hay que ser cauto y bastante prudente para evitar situaciones de abuso y que luego puedan dañar la imagen de República Dominicana. Maestro, entonces las personas que están exagerando tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública, porque ellos indican las cifras exorbitantes de cantidad de haitianas que están en los centros hospitalarios. Pero es real, pues real, porque aquí hay muchos hospitales que la mayoría de partos son de mujeres haitianas. Claro. Hay otros que son... ¿Y hay dominicanas haciendo filas ahí en la maternidad de la Altagracia para dar a luz, maestro? Bueno, mira, yo no tengo... He tenido la oportunidad de verlo. No tengo esas estadísticas sobre la cantidad aquí, particularmente en la maternidad la Altagracia aquí, que queda en el centro de la ciudad, y en otras maternidades, pero hay una realidad. Esas mujeres están aquí. El 40% ahora de las que están dando los luz. Los porcentajes, se habla de un 40%, pero eso le toca a las autoridades que rigen esas instituciones y el sistema de salud, sin lesionar, porque en eso hay que ser cuidadoso, porque tampoco podemos venir y sacar tirarlo a la calle, en la acera. Eso hay que ser bastante prudente y cuidadoso, porque eso nos pudiera traer un problema de imagen a nivel internacional. Sí. Pero sí hay que tomar las medidas del lugar y que las mujeres dominicanas, y hay muchas de esas que quizás sean dominico-haitianas, porque ustedes saben que nosotros tenemos una población de familias que tienen ya prácticamente viviendo en los bateyes y en muchos de esos lugares,
que son familias donde hay hombres casados con haitianas, haitianas casadas con dominicanos. Es decir, que hay que distinguir también eso, ¿no? Claro. De las que vienen de Haití solo a dar a luz aquí a República Dominicana, de las que viven aquí, que tienen un origen haitiano. O sea, que eso es un tema bastante delicado, que hay que tratarlo. Para que ellas no vengan a la República Dominicana, para que las haitianas no vengan a la República Dominicana. Tener los controles fronterizos. Entonces, ¿qué tipo de apoyo necesita Haití para restablecer la paz, la tranquilidad de ese hermano país y de que ellas se queden allá? Mientras no se estabilice la situación de Haití y se mantenga la inseguridad, el hambre, la miseria y toda la situación que está viviendo, el caos que hay en Haití, esa situación de los haitianos viniendo para acá. Porque en Haití hay hospitales, en Haití funciona algún tipo de institución. Nada. Lamentablemente no hay política de salud, no hay política migratoria, no hay política de nada. Solo hay un organismo que está funcionando, que es el Consejo Presidencial. Y fíjense que se están matando y no tienen ni siquiera la eficacia de mantener un primer ministro que recientemente fue destituido supuestamente porque hizo o realizó acciones que estaban en contra. Bueno, eso es lo que se alega. Pero de todo modo eso evidencia que no hay una clase política en Haití, no hay una clase empresarial con conciencia para enfrentar la crisis del pueblo haitiano y superarla. Y mientras eso se mantenga, lamentablemente nosotros vamos a sufrir. Porque tenemos una frontera inmensa, una frontera que por más que se quiera controlar y nuestras autoridades, el ejército y demás fuerzas de seguridad que tienen a su cargo esto, pero es muy difícil porque es muy porosa. Ahí pueden entrar por cualquier lugar. Profesor, y esas mujeres que vienen aquí vienen y no hay... es muy difícil controlar eso. El presidente Hipólito Mejía hablaba la semana pasada de que se podía dotar de documentos a los nacionales haitianos que están trabajando, sobre todo en el sector agrícola aquí, porque para nadie es un secreto que tanto el sector agrícola como el sector y el de la construcción está dominado por haitianos, y ahora el turismo también. La mayoría de los hoteles... Ustedes van a Punta Cana y son haitianos. Exacto. Ustedes van a los que trabajan en los condominios, los conserjes, la mayoría son haitianos. Pero hay que legalizar a esta gente. ¿Realmente usted está de acuerdo con eso? Es que hablar de una política de legalización indiscriminada, eso no es correcto. Pero ¿y cómo la van a hacer si no tienen documentación? Porque en Haití no hay registro civil. Miren, ese es un problema sumamente complejo. Porque usted no puede comenzar a legalizar a personas que no tienen ninguna base de datos, no tienen información. Porque en Haití no existe eso. Y vienen aquí sin nada. Miren, señores, es una situación bastante difícil la que nosotros estamos Vamos a hablar de un tema que es mucho menos difícil porque usted fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es un catedrático destacado de esa universidad, es sociólogo, y quisiéramos hablar qué está haciendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo la veo que está inmersa en un proceso de expansión, de diversificación y en un esfuerzo por fortalecer la docencia, fortalecer la investigación y por reconectar la universidad con la sociedad, por desarrollar, por ejemplo, investigaciones sobre temas importantes. Explícanos esa parte. ¿Qué es lo que está haciendo la universidad en este tiempo? Bueno, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una institución clave para el desarrollo de República Dominicana. Es, digamos, el factor de movilidad más importante que tiene el país, porque es un centro que le permite a las personas de mayor, digamos, vulnerabilidad socioeconómica tener acceso a formarse y a hacerse profesional. Nosotros somos ejemplos, José Tomás, yo y muchos de ustedes, que somos guardianos y estudiamos. Y ustedes saben lo caro que es la educación superior. Y la UAS, aún con sus debilidades, con sus problemas propios de una institución pública, ha jugado su rol en la sociedad dominicana. Orgullosa de ser y actualmente ya prácticamente estamos
en todas las provincias del país. Sí. Se ha expandido y eso es importante porque en todas las comunidades reclaman. Y un estudiante que vive cerca de la frontera tiene posibilidades ya de tomar muchas de sus asignaturas en algunos edificios de aula que tenemos, en algunos subcentros y recintos que quedan en los... Es decir, que eso es un logro, ¿no?, muy importante de la actual gestión que encabeza Edith Trudy Beltrán Crisóstomo. Además, estamos inmersos actualmente en un proceso de reforma estructural de la universidad, de reforma estatutaria, de reforma reglamentaria, de una reforma integral, porque la universidad es un ente vivo, es una institución que tiene que ir transformándose acorde con los grandes cambios que están ocurriendo en la humanidad. Estamos en el siglo XXI. Y ese proceso, incluso recientemente, la Comisión de Reforma de la Universidad le entregó las propuestas al señor rector para que sean conocidas en el Consejo Universitario y posteriormente convocar el claustro y conocer lo que es la parte estatutaria, ¿no? Esa propuesta sería bueno conocerla, pero para eso lo vamos a invitar. No, para eso podemos hacer una reunión, un programa especial para hablar de esa entrevista orientada precisamente a abordar el tema de la reforma universitaria. Exacto. Qué bueno. Hemos tenido al profesor Antonio Medina Calcaño de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abogado, sociólogo y ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Ya prontamente él vendrá para hablar de manera amplia de todo este proceso de reforma y fortalecimiento institucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de América. Ustedes, amables televidentes, no se despeguen de su televisor. En cuestión de segundos estamos de regreso con el contenido que falta. Ya regresamos. Y seguimos con ustedes aquí en Matutino Su Mundo en este jueves, día 14 de noviembre del año 2024. Vamos a hacer contacto por la vía telefónica con el experto en geopolítica, Alfredo de la Cruz, para que nos hable y nos ayude a entender qué es lo que está pasando en este mundo que está tan convulso. Un mundo en guerra que sigue en Israel, con Gaza, con Palestina, con el Líbano y también entre Rusia y Ucrania, la guerra interminable, la que dice el presidente Donald Trump, el presidente electo, que va a terminar. Buenos días, Alfredo, ¿estás con nosotros? Buenos días, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Explícanos este panorama internacional que tenemos, un panorama de belicista, un panorama de guerra, de confrontación, toda esta situación que estamos viviendo en Oriente Medio y también esta situación entre Haití y los Estados Unidos. Danos tu visión de lo que está pasando. Bueno, primero muchas gracias por permitirme llegar a su audiencia, importante audiencia. Mira, la perspectiva global, precisamente ahora que se da un punto de inflexión porque ha ganado las elecciones de Estados Unidos el expresidente 45 Donald Trump, que pasa ahora a ser el presidente electo número 47. Un detalle importante porque es la primera vez desde 1893 cuando Grover Cleveland fue presidente no consecutivo. Por primera vez desde 1893 lo es Donald John Trump. El detalle está en que Donald Trump ha esbozado, ha dejado ver cuál es su visión de las relaciones internacionales. Entonces, dentro de ese contexto, del contexto de la geopolítica de Estados Unidos, la geopolítica planetaria, tenemos varios puntos calientes en el planeta y dos de los principales es el conflicto que arropa a Medio Oriente, Israel versus Irán, con sus proxies en los hutíes en Yemen, los movimientos iraníes chiitas en Siria e Irak. Tenemos a Hezbollah en el sur del Líbano y Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, el hecho es que a partir de los ataques que hiciera el movimiento integrista Hamas el 7 de octubre de 2023,
Bueno, se inició la guerra, la nueva guerra, que fue la culminación de la espiral de violencia del Estado de Israel contra estos movimientos integristas. Desató una guerra que la vemos en la actualidad. ¿Cómo va? Bueno, el hecho es que a pesar del genocidio que está ocurriendo allí, porque tenemos un ejército, uno de los más poderosos del planeta, el número 14, por su efectividad y su poder, en una guerra irregular con movimientos no estatales, bueno, no ha habido forma de parar esto. Entonces, muchas personas se hacían esperanzas de que con el nuevo presidente, un nuevo gobierno de Trump, una administración Trump, terminaría la guerra. Pero realmente el Partido Demócrata y el Partido Republicano en su geopolítica de Medio Oriente difieren en muy pocas cosas. Es decir, si del 2023 a ahora el 2024 la administración demócrata le entregó a Israel alrededor de 17.900 millones de dólares para utilizarla en defensa, bueno, no se puede esperar, no es de esperar que con Trump baje, porque él ha mostrado su respaldo a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y sobre todo al Estado de Israel, porque vimos en su administración que violó el derecho internacional cuando reconoció a Jerusalén como capital de Israel, tomando en consideración que eso en los acuerdos firmados para la creación del Estado de Israel estaba que la cuestión de Jerusalén se resolvería después que las dos partes llegasen a un acuerdo, se determinaría el futuro de Jerusalén. Sin embargo, violando el derecho internacional, Donald Trump apoyó que Israel trasladara su capital de Tel Aviv a Jerusalén. Alfredo, entonces, ¿sí? Alfredo, ¿qué lectura le podemos dar precisamente a que una de las principales medidas que el presidente Trump ha tomado es la designación de un embajador en Israel y un enviado al Medio Oriente? Bueno, yo creo que la lectura es clarísima, porque la persona que ha elegido, que ha designado para ser el embajador allá, es una persona, es un ministro evangélico muy seguidor, admirador de Israel. Ha realizado múltiples viajes a Israel, de excursiones con sus feligreses. O sea, es una persona que admira a Israel, admira el gobierno que dirige Benjamín Netanyahu. Por tanto, eso es una señal de que las cosas no van a cambiar. Al contrario, podría incrementarse el apoyo, porque usted sabe que Israel actúa como el policía de Occidente, de Estados Unidos, en Medio Oriente. Entonces, la influencia de Estados Unidos en la región, para ello, el Estado de Israel es un policía allí. O sea, no se vislumbra que haya cambio en ese apoyo. Bueno, Trump, el presidente electo Trump, ha hablado que habló con Benjamín Netanyahu de que la guerra debería bajar, que debería terminar, pero no vemos un plan que uno pueda decir efectivamente la guerra va a acabar en un par de semanas, un par de meses. Todavía no se ha esbozado el plan de cómo va a ser. Entonces, eso está por verse en lo que compete a Medio Oriente. En lo que respecta a Ucrania, hay símbolos importantes de que la paz podría llegar, aunque es complejo. El principio que se enarbola es el de territorio por paz, algo que Kiev rechaza, pero la designación del senador de la Florida, Marco Rubio, como secretario de Estado, es decir, canciller de la próxima administración Trump, deja ver que la política exterior de Estados Unidos estará dirigida por un halcón, puesto que Marco Rubio es de la ala dura del Partido Republicano, y si bien en un principio se opuso a la invasión públicamente de Rusia a Ucrania, en la última votación que hubo para dar fondos a Ucrania, él votó en contra. Dijo que era hora de que se dejara ese barril sin fondo y se pusiera fin a la guerra. Esto significa poner fin a la guerra en las condiciones actuales, significaría premiar a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y si la paz es que Ucrania reconozca un desmembramiento de su territorio, significaría entonces que Vladimir Putin cargaría con un botín. Entonces, Moldavia,
al sur de Ucrania y Lituania, allá en el noreste de Europa, estarían en peligro, porque son territorios que están en la mira de Vladimir Putin, y entonces si se le entrega un botín en Ucrania, no hay seguridad de que en cualquier momento no pueda proseguir con una invasión a Moldavia o a Lituania, dado que Alfredo, uno de los objetivos de Vladimir Putin era cerrar el sur de Ucrania para establecer una continuidad de Crimea y toda esta región hacia Moldavia, que ahí tenemos a Transnistria, que es un enclave de Rusia desde la antigua Unión Soviética en territorio moldavo. Perfecto. la decisión de la OEA para abordar la crisis de Haití, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ese es un gesto simbólico, porque la OEA, la Organización de Estados Americanos, es un organismo multilateral que tiene su jurisdicción en América, ¿verdad? Y Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, es un organismo multilateral global. Entonces, esta resolución de aprobación a instancias de Haití y de Estados Unidos, lo que busca es mostrar la unidad de América en pos de que se envíe una fuerza de paz a Haití, dado que la fuerza actual que hay es una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, que no tiene carácter vinculante, no tiene fondos, no tiene efectivos. Por tanto, quienes la apoyan es de manera voluntaria. Entonces no ha sido eficaz, porque de los 2,000 y tantos de efectivos que se aprobaron para desplegarlo allí, solamente Kenia, que fue la responsable, ha desplegado 382, y los otros que conforman 425 han sido Belice y Jamaica. Entonces esa fuerza no tiene la capacidad de equipamientos y de personal para estabilizar aquel país, ha sido ineficaz. Entonces, Estados Unidos de un principio quería que fuera una fuerza de paz, pero Rusia, China, la República Popular China y Rusia se oponen. Ustedes saben que Haití apoya, reconoce a Taiwán, a la República China en Taiwán, no a la República Popular China, y China, esos países que no reconocen como una sola China a la República Popular China, a Beijing o Pekín, siempre no le da su apoyo. Y en este caso se ha opuesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ustedes saben que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está compuesto por 15 países. Los 5 permanentes que ganaron la Segunda Guerra Mundial, a ser China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y 10 otros países que se rotan de manera permanente. Entonces, con uno solo que se oponga de los 5 permanentes, ¿sí? Sí, mira, con la designación de Marcos Rubio como parte de ese tren gubernamental que va a encabezar Donald Trump, ¿qué opinión particularmente se merece esta designación? Específicamente, ¿Cree que es favorable, que representa un valor agregado para Donald Trump? Específicamente como secretario de Estado. Correcto. Pero yo pienso que lo más importante, Ana Daisy, es saber la valoración de Alfredo sobre si conviene o no a la República Dominicana en cuanto a nuestras relaciones con Estados Unidos, la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, que sabemos que contendió contra Donald Trump por la candidatura presidencial republicana en el 2016 y que ha sido un senador exitosísimo por el estado de la Florida. Sí, fíjate, él contendió contra Donald Trump, es cierto, en 2016. En un proceso que ganó Donald Trump, pero inmediatamente él se unió a Donald Trump. Y fíjate que en los últimos específicos de República Dominicana, Marco Rubio se ha mostrado como muy cercano a República Dominicana. De hecho, aquí hay familias que tienen muy buenas relaciones con Marco Rubio, como el caso de los Castillos, los Vinchos, que son aliados al gobierno de Luis Abinader. Por tanto, Marco Rubio, a pesar de ser conservador, derecha, ¿verdad? Pero recuerden que la relación primaria de Luis Abinader de su gobierno era con la administración Trump. La administración Trump salió del poder y entró Biden, y Abinader hizo lo que tenía que hacer para mantener los intereses del país. Un acercamiento con los demócratas, pero su relación primaria con los republicanos. En ese sentido, la designación de Marco Rubio
como secretario de Estado, canciller de Estados Unidos, es muy favorable para la República Dominicana, dado que es un individuo que se ha mostrado muy favorable a los intereses dominicanos. Sí, pero sin embargo, Alfredo, discúlpame que te interrumpa. Sin embargo, en unas declaraciones ofrecidas por él en esta semana, él ha puesto el ojo, por ejemplo, en las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China. Y también habló de la guerra entre Ucrania y Rusia como los puntos focales, como los puntos a los que él les pondría mayor atención. ¿No te genera algún tipo de inquietud esa declaración de él, que es el primer latino designado en el cargo de secretario de Estado? Sí, fíjate, esos han sido los puntos principales que era señalado, ha sido completamente opositor a cualquier concesión a China, y habla que la guerra en Ucrania tiene que terminar, pero nosotros no tenemos esa relación diplomática con China. Nosotros ni siquiera tenemos esa gran relación, en el sentido de que en el caso de nosotros hay un comercio de $6,000 millones al año, pero quien se beneficia enteramente es China. Nosotros no le vendemos más de $300 millones, ni siquiera $300 millones llega. La balanza comercial de República Dominicana con China está desbalanceada a favor de China. No significa lo mismo con Estados Unidos, porque la balanza comercial, si en cuanto a negocios nosotros importamos más de ellos, entonces la balanza comercial se equilibra, porque con las inversiones extranjeras directas y con las remesas se equilibra y nuestra balanza queda compensada. De manera que el hecho de que él haya señalado eso, yo no veo que sea ningún problema, porque el fuerte de nuestras negociaciones son con Estados Unidos. Tenemos que ser realistas en eso. Entonces, en ese sentido, en esa dirección, yo creo que más que preocuparnos, debería como país, como nación, como Estado, sentirnos contentos de que un latino, por primera vez un hispano, va a ostentar la segunda o tercera posición más importante del gobierno de Estados Unidos. Va a ser el canciller de la potencia global que es Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que hay más posibilidades para el país que con cualquier otra persona. Pero hablando de posibilidades, Alfredo, nosotros tenemos ya varios años aquí sin la presencia de un embajador por parte de Estados Unidos. Sin embargo, nos hemos mantenido con agregado de negocio, obviamente, dado que el intercambio comercial con Estados Unidos siempre se ha mantenido. ¿Podría cambiar esto ahora? ¿Tú entiendes que ya tal vez le interesaría al gobierno de Estados Unidos designar un embajador aquí en República Dominicana? Bueno, fíjate, precisamente esa no es la ventaja que presenta esta administración, porque nosotros tenemos 4 o no recuerdo, pero tenemos un par de años sin embajador de Estados Unidos, siendo que este es uno de los países que más entiende la sociedad estadounidense, un país aliado tradicionalmente de Estados Unidos, y la principal economía de esta región del Caribe y una de la séptima de América Latina. El que Estados Unidos en la administración demócrata no designara un embajador acá es muy significativo, y eso puede cambiar con la administración demócrata. Yo creo que hay muchísimas más posibilidades de que nos designen un embajador para que la relación entre ambos países, entre ambos estados, esté al nivel de las circunstancias. Sobre todo que hay mucha similitud en los intereses, en intereses nacionales que defienden ellos en Estados Unidos y intereses nacionales del Estado Dominicano que hace necesario preservar ahora. Yo creo que hay mucha similitud en algunos puntos de vista de ambas administraciones, y por eso yo pienso que será mucho más fácil, y que en el primer año de esa administración es muy probable que puntualmente, Alfredo, ¿en qué puede favorecer a la República Dominicana la designación de Marcos Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos? Vamos a puntualizar. ¿En qué va a favorecer a la República Dominicana? Bueno, un problema existencial que tiene la República Dominicana es la crisis cuasi permanente que hay entre nuestro vecino del oeste, con la inmigración indocumentada descontrolada hacia nuestro país. ¿Y quiénes son esos vecinos? Bueno, tú sabes, los nacionales haitianos, que no se le puede decir haitiano, ese es un problema. El único país que no se puede decir es gentilicio, porque los algoritmos y todo te banean. Entonces, pero
La realidad es que la comunidad internacional presiona a República Dominicana para que sea la solución a los problemas de Haití, y las autoridades dominicanas han dejado claro que no hay una solución dominicana al problema de Haití. Entonces, dado que precisamente el combate a la inmigración indocumentada es una de las puntas de lanza de la campaña del Partido Republicano del presidente electo Donald Trump, y del cual Marco Rubio va a ser su ministro de Relaciones Exteriores, entonces el momento es oportuno y halagüeño para que República Dominicana tenga como interlocutor precisamente a la administración estadounidense, que es la que más ha presionado a los gobiernos dominicanos para que no controlen la inmigración. Entonces, el momento es oportuno para que los intereses nacionales puedan ser hechos valer, pero para eso necesitamos que el Servicio Exterior Dominicano siga al pie de la letra la política exterior que trace el gobierno dominicano en esa dirección de controlar los flujos migratorios y que presionar para que haya una estabilización en aquel país, que empieza primero con celebrar unas elecciones, primero elegir una junta electoral, la junta electoral departamentales, la junta electoral municipales, desarrollar unas elecciones del próximo año en Haití para que salga un gobierno legítimo. Pero ¿con qué condición, Alfredo? Porque Haití no tiene condición de celebrar elecciones. No hay institucionalidad, no hay un consejo electoral en Haití, no las nada. Instituciones están totalmente destruidas en Haití. Entonces, ¿cómo es posible? Eso es una quimera pensar en un proceso electoral el año venidero. Es que para que Haití tocó fondo, y para que pueda funcionar hay que imponer instituciones. Lo primero es para que lo que salga de ahí tenga ciertos visos de legitimidad. Acuérdense que Jovenel Moïse, el finado presidente, ganó con 11.7% de los votantes. Sacó 400, 500, 600 mil votos, pero era legítimo por eso. Entonces, ahora se necesita precisamente imponer instituciones en Haití, que no la hay. Entonces, no hay un parlamento, no hay nada. El primer proceso para traer legitimidad es crear un proceso electoral con lo que sea. Para eso. Pero ellos mismos no se ponen de acuerdo, entonces, ¿cómo se va a lograr? Si ellos mismos no se ponen de acuerdo. Bueno, pero es que precisamente por eso que hablamos de imposición de la paz. La paz allí no es que se va a lograr así, no, hay que imponerla. Un régimen de fuerza, porque hay quienes plantean que Haití no es posible pacificarlo sin un régimen de fuerza. Esa es otra posición. Yo soy contrario a esa idea. ¿Por qué? Porque desde antes de su independencia, Haití ha tenido un hombre fuerte siempre al frente. Todas han sido dictaduras. El único gobierno democrático, si se puede decir, con viso democrático, fue el del finado ingeniero René Preval, que fue el periodo que transcurrió más bien con visos democráticos. Construyó infraestructura, la institucionalidad, negociaba con los opositores. Después de Raúl Cedrás, pero Raúl Cedrás impuso... No, ese no era un militar. Hablo de René Preval. René Preval. Sí, pero Raúl Cedrás comenzó a imponer un poco de régimen en Haití y precisamente por un plan de los Estados Unidos lo sacaron de Haití. Es que era un militar, por eso te digo que los regímenes de fuerza allí no han funcionado, porque desde antes de la independencia, desde antes de la independencia con Toussaint Louverture, era la fuerza, luego Jean-Jacques Dessalines, luego Henry Christophe, y en sí siempre ha sido más reciente la dictadura de los Duvalier, Papadó, Bebidó, y así pasamos por luego Jean Bertrand Aristide, las dictaduras que le sucedieron con Raúl Cedrás, Henry Nanfi, una serie de dictaduras cívico-militares y militares que no dieron pie con bola, y lo que hicieron fue acrecentar más el terror en aquel país. Entonces, lo que se impone hoy no es de que 500 efectivos, no. La creación de una fuerza de paz de Naciones Unidas. ¿Por qué una fuerza de paz? Porque la fuerza de paz tiene carácter vinculante, tiene un presupuesto y tiene una fuerza operacional aprobada. Como quiere Estados Unidos, pueda instaurarse un gobierno legítimo, entre comillas, a principios de 2026, y entonces sí se podrá empezar a estabilizar. Fuera de ahí, señores, todo es una utopía en Haití, porque Haití tocó fondo, señores. Es tierra de nadie. Ahora, nosotros que debemos de cuidarnos de decir que hay una guerra civil o que allí hay terrorismo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que no podemos aceptar refugiados aquí. Entonces, si allí hay una guerra civil y si allí hay un estado de terror, entonces estamos obligados, porque somos signatarios de su acuerdo, a aceptar refugiados. Entonces, nuestro servicio exterior y nuestros funcionarios deben de cuidarse de utilizar esas palabras,
que hay una guerra civil y eso, porque entonces va en contra de los intereses. Alfredo, pero el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden, estuvo presionando por diferentes vías para que la República Dominicana aceptáramos, por ejemplo, 3 millones de ciudadanos haitianos. Pero ahora están sacando y esas presiones... Marco Rubio lo denunció. Sí, eso lo vimos y además se enfrentó a una comisión que vino aquí a la República Dominicana. Eso podría cambiar entonces, podría cambiar el tratamiento del gobierno que daría del presidente Donald Trump, el presidente electo Donald Trump, cambiaría el tratamiento que daría a la República Dominicana con relación a Haití, esa presión permanente que ha habido sobre República Dominicana. Yo pienso que sí, porque dado que tenemos focos de inestabilidad en América Latina, como son Venezuela, Nicaragua y Cuba, no le conviene a Estados Unidos en su patio trasero revoltear las avispas. Y en este caso, respecto de los refugiados de los campamentos, me permito recordar una anécdota de cuando el enviado especial del Departamento de Estado, Michael Scott, visitó al entonces presidente Balaguer, que le propuso que le iban a hacer unos reconocimientos internacionales, iban a facilitar el empréstito al país a condiciones bajas, para que aceptara establecer campamentos de refugiados de este lado de la frontera. A lo que Balaguer le respondió que sería un despropósito si él aceptaba eso, un contrasentido histórico, y le respondió que le había lanzado el dado de los partos, refiriéndose a aquella técnica que usaban los partos, una de las etnias que habitaban allá en Persia, la región de Persia, que tenían una técnica que cuando los romanos le atacaban, se retiraban, como que se huían despavoridos, ¿verdad? Y los soldados romanos le caían detrás. Entonces, como eran hábiles jinetes, se volteaban en el asiento, disparaban los arcos con flechas envenenadas y acababan con los soldados romanos. Y entonces, eso es lo que Balaguer le refirió al enviado especial Michael Scott. Usted me ha lanzado el dado de los partos. Gracias Alfredo, de verdad que tu exposición nos ha edificado bastante. Gracias por permitir esta comunicación por la vía telefónica. En el futuro queremos seguir contando contigo y que puedas venir de manera presencial a nuestro estudio para que tengamos una conversación mucho más amplia, mucho más edificante. A ustedes, amables televidentes, gracias por su sintonía. Quédense ahí, que falta mucho más contenido. Más temas, sobre todo claro asesinaron a una uróloga en Haití. Claro que Las pandillas siguen asesinando profesionales importantes. Hay que tocar ese tema, claro que sí. Arropando. Quédese con nosotros, volvemos en breve. Seguimos con Matutino Su Mundo y precisamente hablábamos ahorita de la situación de Haití, que se torna cada vez más invivible, cada vez más hostil por el recrudecimiento de esta andanada acometida por las bandas criminales y delincuenciales de Haití. Ahora han asesinado a una destacada profesional de la medicina y esto de alguna manera ha generado una gran conmoción no solamente en Haití, sino también a escala internacional sobre lo que podría pasar en Haití, porque es una bomba, es como una nieve de pólvora lo que hay en Haití justamente en este momento. Así es. Deborah Pierre, una uróloga joven, fue asesinada precisamente cuando estaba entrando a su vehículo en compañía de su padre, médico también, quien recibió un disparo de manos de pandillas, de esas pandillas que tienen aterrorizado a Haití, señores. ¿Cómo es que se puede vivir en un país así? Porque es que no se vive. No hay forma de usted vivir en un país como eso. Uno se queja y uno habla de que los haitianos entran aquí y demás, pero es que así no se vive. La gente en Haití es corriendo que andan en las calles. Entonces, no hay un responsable de nada porque son simplemente pandillas que se han apoderado de esa nación quienes están cometiendo todos estos actos que de verdad tienen al mundo pendiente de lo que pasa en Haití. El asesinato ayer, otra línea aérea también suspendió los vuelos a Haití, precisamente por lo mismo, después de que se conocieran estas noticias. Entonces, de verdad que así va a ser muy difícil que nosotros podamos salir de Haití, porque es nosotros los que vamos a seguir cargando con la carga de ese. Es muy triste lo que ha ocurrido con Deborah Pierre, una joven que precisamente salía de cumplir con su jornada laboral. Pues ella estaba trabajando en una clínica y bueno, saliendo de la clínica fue abatida a tiros
Y de verdad que esta noticia ha consternado a toda la población en sentido general. Los países que han visto lo que ha estado ocurriendo a nivel internacional, las delegaciones internacionales han reprochado todo lo que ha estado aconteciendo, esta ola de criminalidad, de violencia que está afectando tanto a los lugareños y que de igual manera eso está repercutiendo en la República Dominicana, porque muchos nacionales haitianos, producto de la crisis que está arropando a Haití, pues tienen que salir hacia la República Dominicana salvaguardando su vida. Porque de verdad que la ola de delincuencia, producto de todas estas pandillas que han tomado el control, el rumbo de Haití, están afectando a centenares de nacionales haitianos. Es una historia muy compleja, señores, y solamente hay que vivir, estar allí en el terreno de juego para conocer el por qué también salen muchísimos nacionales de manera indocumentados, algunos que salen a distintos países, no solamente a República Dominicana. Ustedes vieron hace unos días la deportación masiva que también estaba haciendo los Estados Unidos. No, ¿y cómo lo tiraban? ¿Y cómo salía? Eso fue tirado, que lo tiraban en el aeropuerto. Mátense ustedes, llegaron a su país, hagan lo que ustedes quieran. De hecho, no sé si viste nada, hasta los equipajes que estos llevaban, se lo tiraron. Como perros se la lanzaban a las calles, ustedes, yo no sé cuál como animales. Entonces, nos critican a nosotros porque estamos tratando de defender nuestra soberanía, nuestro país. Y sin embargo, ellos están trayendo miles y miles de indocumentados haitianos y tirándolo en su país. Entonces, toda nación tiene derecho a defender su territorio. Nosotros estamos haciendo lo propio. Las críticas a República Dominicana de una u otra forma ya deben de comenzar a mermar, porque no es verdad que un país que vive meramente del turismo y zona franca y demás, podemos dejar que la inseguridad nos arrope. La situación es que ya hay cientos de indocumentados haitianos que pertenecen a distintas pandillas que también han pasado a territorio dominicano. Mira, ya han comenzado a delinquir aquí. Han matado como 3 personas a manos. Haitianos lo han matado. De hecho, la semana pasada, un conocido falleció a manos de un haitiano que fue a atracarlo. Entonces, ya es una situación que es incontrolable para la República Dominicana. Definitivamente, el padre de esta joven médico también recibió varios impactos y está delicado de salud. Si ni siquiera los profesionales de la salud se está respetando, señores, ¿qué dirán? Que son los que los asisten a ellos. Qué difícil, de verdad que es difícil. Así no creo que Haití pueda sobrevivir a lo que le espera en los próximos años. Ahí, de una u otra forma, hay que establecer un régimen. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía Alfredo ahorita, de que hay que establecer un régimen de paz. En Haití no hay forma de que llegue a algo a través de la paz. Es régimen de consecuencia mano dura en Haití, que es lo que funciona. Pero las delegaciones internacionales no pueden hacer absolutamente nada. Porque Haití es un estado también soberano, al igual que los estados de ellos. No me refiero, José ellos no Tomás, pueden tomar decisiones. al hecho de que si se instaura un presidente debe ser mano dura. No se puede soltar Haití. Sí, no, y sobre todo atacar a las pandillas que son las que mantienen eso sobre Haití, que son las que mantienen a Haití sembrado, inmerso en el terror, en el miedo, en la persecución, en la delincuencia, en la criminalidad rampante que prevalece en Haití, porque hay que decirlo. Pero señores, también no hay que perder de vista que ¿quiénes fueron los que crearon esas bandas? Señores, los presidentes, varios meses, sobre todo del sector de la prensa, de la comunicación. Hablamos de la ley general que crea la Dirección Nacional de Investigaciones de la República Dominicana, la controvertida Ley 1-24, que está vigente, que fue promulgada por el Poder Ejecutivo, pese a que en su momento esa ley recibió duras críticas por algunos artículos que se convertían o que son un verdadero
atentado a derechos fundamentales como la libertad de expresión, como la libertad de intimidad, como la libertad a la privacidad, sobre todo ese artículo 11, y que mereció fieros ataques de miembros de la prensa, de la Sociedad Interamericana, de la Sociedad Dominicana de Diarios, pero también este tipo de repulsa y de cuestionamientos generó también atención internacional. Se pronunciaron organismos internacionales vinculados al ejercicio del periodismo, como la Sociedad Interamericana de Prensa. Entonces ahora el Senado de la República aprobó ayer en segunda lectura la modificación a la ley 1-24 que crea el DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Fue declarado de urgencia la aprobación de este proyecto de modificación, y esta propuesta la hizo el senador Antonio Taveras, que es el presidente de la comisión encargada del estudio del proyecto. Y hay que recordar que el proyecto de modificación fue elaborado con la participación de representantes de diversos sectores, de una comisión multisectorial creada por el Poder Ejecutivo para que presentaran sus propuestas de modificaciones a la ley 1-24, la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Así es que vamos a esperar. El DNI ha de verdad cumplido su rol en este país, porque yo siento como que el DNI se ha utilizado más para el espionaje que para investigar casos que debe investigar. Y más que para el espionaje, para chismografías baratas. Entiendo. Para decirles, por ejemplo, a los presidentes a dónde van los funcionarios, con quiénes van, a los funcionarios que tienen amantes, los funcionarios que están metidos en situaciones no santas. Entonces, una agencia nacional de investigación y de inteligencia debe ser otra cosa muy distinta a cómo ha estado funcionando el Departamento Nacional de Investigaciones, que es lo que hemos tenido en la República Dominicana, el llamado DNI. Ahora lo que tendríamos es una Dirección Nacional de Inteligencia que fue creada con virtud a esa ley, la ley 1-24, pero que, como ya hemos dicho, por los artículos que de alguna manera lesionaban derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, a la intimidad y a la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, el artículo 11 establecía que esa organización, que era esa entidad, la Dirección Nacional de Inteligencia, podía recabarle información a un ciudadano sobre cualquier tema sin que mediara la autorización de un juez. De una locura. Pero también no podrán, y lo especifica claramente, no podrán abordar informaciones que tengan que ver con las fuentes, tal como lo establece la ley 1091 que crea el Colegio Dominicano de Periodistas. Sí, porque la Constitución inclusive protege al periodista para no difundir la fuente que le ofrece información para avalar sus historias periodísticas. Sana Daisy, tú tienes un mensaje un poco triste que ofrecer en este momento, pero yo pienso que es justo y necesario. Bueno, en nombre de todo el equipo, nuestras más sinceras condolencias a los familiares de Juan Alfredo Popoters. Y es que el día de hoy el encargado de la División de Capacitación, Alfredo Popoters, falleció. Él es de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Así que en nombre de todo este equipo de Su Mundo y de igual manera del Director General de Jubilaciones y Pensiones, el licenciado Juan Rosa, nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares. Paz a su alma y conformidad a todos sus familiares. Señores, así llegamos al final de la entrega de este día de Matutino Su Mundo. Cuídense mucho, recuerden que los amamos muchísimo. Mañana nos encontramos a las 7 de la mañana otra vez aquí con estas dos hermosísimas mujeres. Hasta la próxima. Bye, bye.